La palabra de Dios se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Tomen sus asientos. Desde el 30 comienza diciendo: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Podemos ver que la Escritura está narrando de cuando Felipe es transportado por el Espíritu Santo y va y le predica a un varón etíope. Le pregunta si entendía. ¿Realmente nosotros podemos entender la palabra de Dios? La entendemos, la comprendemos, y ahora ¿por qué no la obedecemos muchas veces si la entendemos? Y esa es la parte que nos está faltando, poder obedecerla. Poder obedecer su palabra y ponerla por obra. No es difícil, no es imposible, pero que el Señor Jesucristo nos enseñe su palabra para poder entenderla y para poder ponerla por obra. Y eso nos pasa a todos, no es que solamente a ustedes, a mí también. Es necesario poder entenderla, pero como la entendemos y la comprendemos, es importante ponerla por obra. El pasaje de la Escritura que leía dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Podemos ver de que este varón venía de Etiopía. Etiopía queda en África, al sur de Egipto. Y él recorrió una distancia muy larga para llegar a Jerusalén, para poder ir a adorar a Dios. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo y ayudado por el Espíritu Santo, pudo enseñarle a este etíope la palabra de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a nosotros para poder aprender la palabra y también para poder enseñarla, no como quiero, no como me la hayan enseñado, sino como el Espíritu Santo revela para poder enseñarla. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la base más segura que tenemos, la palabra de Dios. Pero si la tomamos con la guía del Espíritu Santo, sinceramente, Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Este diálogo que tenía Felipe con el etíope era lo que está escrito en el libro de Isaías 53, versículos 7 y 8. Esta es una profecía del profeta Isaías de la antigüedad, de cómo el Señor Jesucristo iba a venir a cumplir aquella profecía. Una profecía de cual habla de cómo Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cargado en su cuerpo, en su carne, en su materia, las rebeliones que nosotros tenemos. Y no es que solamente de la antigüedad, sino también de nosotros. ¿Y por qué? Porque lo aceptamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Entonces, Él se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, porque Él cargó en su cuerpo nuestras rebeliones y nuestros pecados fueron sobre Él.
Lo dice la palabra de Dios. Él vino a cumplir las profecías. Yahshua, en hebreo, el Señor Jesucristo, las vino a cumplir. Por eso cuando dice, entiendes lo que lees, cuando nosotros no entendemos, debemos de preguntar. Debemos de aprenderlo para hacer las cosas ordenadamente y bien como los pide el Señor Jesucristo en su palabra. El Verbo hecho carne, que vino para salvarnos. Fíjese que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Él nos vino a socorrer y a salvar. Él se entregó como oveja a la muerte, llevando nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras iniquidades. Y se entregó como un cordero manso, humilde y obediente al Padre, para rescatarnos, para salvarnos, para traer salvación, para traer vida, para traer restauración. Pero nos vino a dar vida en lo espiritual, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. En lo espiritual, nosotros arrastramos con pecado de habernos gestado en el vientre de la madre. Esos pecados ancestrales, esos pecados de la antigüedad. Entonces, ya antes de nacer, nosotros ya traíamos pecado en nuestras vidas. Y aquello es lo que vino a libertarnos el Señor Jesucristo, de aquellos pecados que nosotros ni los conocíamos y tal vez que ni siquiera hubiésemos cometido, que los cometieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Pero también sabemos de que el pecado entró por el hombre. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, ahí se introdujo el pecado en la humanidad. Y toda persona que nace con pecado. Y allí cuando Dios idea un plan de salvación, y ese plan de salvación es la redención, y es a través del Señor Jesucristo, que la redención tiene la facultad de comprar de nuevo algo. Es liberar aquella hipoteca, es comprar a aquel que estaba en esclavitud, aquel que estaba en pecado, es darle la libertad. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Porque todo ser humano nace esclavo de la corrupción. Y lo podemos encontrar en Éxodo 20, capítulo 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrece a nuestro Padre. Y todo pecado viene a ser idolatría. Todo pecado va en contra de Dios y es aborrecible ante su presencia. Lo dice la palabra de Dios. Pero tenemos un abogado que intercede por nosotros y que aboga por su pueblo, por sus hijos. La redención da el perdón, da santificación, da bendición, da liberación y trae reconciliación. ¿Y esa reconciliación con quién? Con nuestro Padre, con Cristo, aquel que dio su vida por nosotros. El Señor Jesucristo es el Redentor. Él ofreció su vida, nadie se la quitó. Él la ofreció para venirnos a salvar y a rescatar de la muerte, para que nosotros tengamos esas puertas abiertas del cielo
para poder ser recibido por nuestro Padre. Por eso Él, en el sacrificio que hizo, lo hizo por amor a nuestras almas. Él vino a librarnos de la culpa, del pecado. Y lo podemos ver allí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la libertad de la culpa del pecado lo podemos encontrar acá, Romanos 6, 22. Si perseveramos en esa santificación, si somos obedientes, a través de esa santificación seremos salvos. Como fin, la vida eterna, dice. Pero hay un requisito: obedecer hasta el fin, hasta que Cristo venga. Mantenernos en esa santificación hasta que Cristo venga. Cuerpo, alma, mente, espíritu. Para que estemos en armonía, todo nuestro ser, para poder ser salvos. Y que Él nos encuentre haciendo su voluntad, para que cuando Él venga a buscar a su pueblo, poder irnos con Cristo. Los que creen en el Señor Jesucristo y se arrepienten son redimidos de la muerte espiritual. La redención es el acceso a la salvación de la vida eterna, a la libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la redención. Nosotros, cuando Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario, nos redimió del pecado que traíamos y nos dio el acceso a la vida eterna. O sea, nos abrió la puerta. Este es el camino para que ustedes suban a la vida eterna. Pero de ahí tenemos que nosotros cuidar nuestra vida espiritual para ir subiendo esos peldaños hasta llegar a encontrarlo con nuestro Maestro. Gloria a Dios. A estar en paz con Dios. Nos dio esa libertad para poder estar en paz con Dios, como lo hablaba la palabra de exhortación. A ser parte también de la familia de Dios. Y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y no era cualquier sangre, porque en la antigüedad sacrificaban animales. Pero esto no alcanzaba a cubrir los pecados de todos. Entonces Dios tuvo que idear aquel plan para redimirnos del pecado. ¿Y a quién envió? A su Hijo, sin mancha, sin culpa, sin pecado, sin maldad. Y Cristo vino como aquel Cordero, como lo dice la palabra de Dios. En Hechos 8, 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. No se quejó, no habló, no dijo que era un juicio injusto. Cerró su boca y obedeció al mandato de Dios, yendo su vida en la cruz del Calvario, para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos. Y nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, santificado y justificado. Lo habla Romanos
capítulo 3, versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos y pedimos perdón al Señor Jesucristo, Él los perdonó. Y escrito está que fuimos justificados gratuitamente, no los cobró nada. Lo único que los pide, obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él dejó establecido. El camino para llegar a la salvación, Él ya lo estableció. Y a nosotros nos da la santificación, la justificación, nos da paz. La paz con Dios y con nuestro prójimo. Allí en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Este es nuestro Cristo, aquel que vino a entregarse para salvarnos, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Cristo pagó el precio, ese precio que nosotros no hemos podido pagarlo. Allí el libro de Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Y podemos ver que la sangre del Señor Jesucristo nos redime de la muerte espiritual y también del maligno. La redención Él la ofreció para todos, pero depende de cada uno de nosotros de poder tomar aquella redención. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso Él proveyó la salvación, el medio a través del Señor Jesucristo, la liberación del dominio del maligno, porque éramos esclavos del enemigo. Antes de llegar a los caminos de Dios, cada uno de nosotros era esclavo del enemigo, y Él nos dio esa libertad, nos trajo esa libertad. Por eso debemos de cuidar esa libertad, cuidarla. ¿Cómo se cuida? Con obedecer su palabra. Obedeciendo, dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces poder obedecerla, pero por amor. Fíjese que el Señor Jesucristo no se entregó por obligación ni por un mandato. ¿Por qué se entregó? Por amor hacia nosotros. Entonces nosotros, los mandamientos, no podemos obedecerlos por una obligación, por un decreto, por una orden, sino por amor a Cristo, aquel que se entregó por nosotros. Hebreos capítulo 2, del 14 al 15, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre del pecado, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él nos libertó, Jesucristo, a través de su sangre, a través de aquel sacrificio. Y nos habla también la palabra de Dios allí en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los defectos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Despojando a los principados y a la potestad de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Podemos ver de que el Señor Jesucristo, en aquella muerte, clavó el acta de los decretos que nos era contraria, porque ahí estaban nuestros delitos y pecados, porque ahí estaba la maldad que cada uno de nosotros había cometido acá en la tierra. Y lo exhibió públicamente al diablo, a los demonios, a las potestades, y lo venció triunfando. El Señor Jesucristo nos libertó para servirle a Él en justicia, con una conciencia limpia. Cristo nos libró de la maldición de la ley, que está allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para rescatarnos a nosotros. Y sabemos de que el mundo está bajo el maligno. Y lo habla allí, 1 de Juan 5:19. Pero nosotros somos de Cristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros, cubriendo nuestros pecados en su sangre, redimiéndonos de toda maldad, de todo pecado. Ser redimido es ser perdonados, es ser santificados, es ser justificados, es ser bendecidos, libertados, adoptados, reconciliados con Dios. Y eso lo habla el Salmo 30, versículos 7 y 8. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Gloria a Dios, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es nuestro ayudador, porque Él se entregó, Cristo se entregó por nosotros para salvarnos y para darnos la salvación. Jesucristo en su muerte venció el pecado, pero cuando Él resucitó, venció a la muerte. La sangre del Señor Jesucristo tiene muchos beneficios para nosotros en nuestras vidas. Tenemos la redención del perdón de pecado, y lo leíamos allí en Efesios 1:7. Nos da la libertad de la maldición de la ley, la liberación del dominio del enemigo. También nos habla que somos justificados en Romanos 5:17, que le dábamos lectura. Y también podemos ver que a través de ese sacrificio y de esa redención nos da la santificación, la reconciliación con Dios porque somos adoptados en su familia, la paz con Dios. Él compró la sanidad de nuestro cuerpo y lo habla Isaías 53, versículos 4 y 5.
que podemos reclamarla. Tenemos bendición, somos herederos con el Señor Jesucristo. Los habla en Romanos 8, 9, que somos herederos con el Señor Jesucristo. Nos tiene una morada preparada, pero también tenemos una morada para el Espíritu Santo, que es en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. En 1 Corintios 6, 19, la morada del Espíritu Santo, como también Juan 14, 6, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Cristo. ¿Por qué? Porque fue el único que dio su vida en una cruz, derramando su sangre por la humanidad, para rescatarnos y para salvarnos. Hoy estamos libres para servir a Dios en justicia, con una conciencia limpia. El Señor Jesucristo nos libró de esa maldición, que está en Gálatas 3:13, que maldito todo aquel que muere crucificado en un madero, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y podemos leer muchísimos pasajes más, como cuando nos habla en Lucas 21, 28, alzar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O Isaías 43, 1, no temas, yo te redimí. Podemos leer pasajes bíblicos donde nos habla de la redención y cómo fuimos nosotros comprados a precio de sangre. Y se avecina una fecha muy importante para nosotros, que es la Pascua, que es el Pesaj en hebreo, la Santa Cena. Y cómo estamos delante de Dios para poder participar de aquello. Fíjese que el Señor Jesucristo, lo que leía el etíope, dice que Él, humilde, iba como un cordero al matadero. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Acá Felipe le explicaba a este etíope lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hoy nosotros estamos entendiendo y comprendiendo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y depende ahora de nosotros de cuidar esa salvación. Depende de cada uno de nosotros de creerle a la palabra de Dios. Depende de cada uno de nosotros mantenerlo en esa santificación que no lo compró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros y para poder llegar a ser salvo. Es una preciosa palabra en la cual podemos ver la vida reflejada del Señor Jesucristo y de cómo Él obedeció a nuestro Padre el propósito de Dios para cumplirlo y para que nosotros seamos salvos. Él pagó ya el precio. No teníamos esperanza alguna, pero Él lo pagó por nosotros. Lo más fácil nos queda a nosotros, obedecer para ser salvos. Y ya estamos a mitad de camino. Ahora, aquel que quiera mirar hacia atrás es no tomar en cuenta de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Aquel que se quiera volver hacia atrás es renunciar a todo lo que Dios proveyó para darnos la salvación. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de aquellos que avanzamos a pesar de las luchas, pruebas o dificultades.
porque tenemos al grande de los grandes, al que hablaba Isaías 53, para ayudarnos. Hasta acá sería la palabra del día de hoy.